Hola chicos, bueno, en este video lo que quiero hacer es la continuación de la parte 1 de integrales de línea. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? En el video anterior lo que nosotros analizamos fue funciones que tenían un dominio contenido en Rn y que iban a R, ¿vale? Eso fue lo que vimos en el primer video. Pero ahora bien, ¿cómo podemos generalizar este concepto? Es decir, ¿necesariamente tienen que ser funciones de este estilo o podríamos generalizar el concepto a algo más? Es decir, nosotros podríamos pensar que si se podría generalizar el concepto a funciones que fueran de un dominio contenido de Rn a Rn. Bueno, la respuesta a esto es que sí, se puede generalizar. Ahora bien, ya el análisis geométrico pues resulta ser más complicado que como era en las funciones que iban de Rn a R. Además de que igual, pues considerando n, por ejemplo, de dimensión 2, pues ya es imposible verlo, ¿no? Geométricamente, porque necesitaríamos un espacio de R4. Entonces, ahora bien, lo que sí tenemos que considerar es que aquí vamos a necesitar la ayuda de un vector que vamos a llamar t. Este vector va a ser el vector tangente unitario. ¿Tangente unitario a qué? Bueno, si recordamos del primer video, nosotros cuando definíamos, teníamos aquí en nuestro espacio una curva en la cual íbamos a analizar. Bueno, en este caso el vector tangente va a ser el vector tangente a esa curva en todo punto t. Por ejemplo, en este punto t pues va a haber un vector tangente a esa curva, ¿vale? Con magnitud 1, por eso sería el vector tangente unitario, ¿va? Entonces, dado que este vector es el vector tangente a la curva y de magnitud 1, este vector tangente unitario lo vamos a definir como el vector que está evaluado en alfa de t, o sea, en cada t. Y ahora bien, ¿qué le vamos a hacer a esta alfa de t? Pues va a ser la derivada de alfa de t entre la norma de la derivada de alfa de t. O sea, esta de aquí lo que nos da pues es el vector tangente. Ahora bien, al dividirlo entre su norma, lo que obtenemos nosotros es un vector tangente unitario, ¿vale? Entonces con esto, bueno, este vector nos va a ser de apoyo para poder calcular las integrales de línea, ahora de funciones vectoriales, de variable vectorial, ¿va? Entonces, como ya no podemos hacer un análisis, digamos, geométrico más formal, porque ya sería un poco complicado, lo que vamos a hacer es, o sea, bueno, más bien no podremos hacer un análisis geométrico porque ya se vuelve más complicado. Entonces lo que vamos a dar es una definición más formal, ¿vale? Y vamos a hacer algunos ejemplos para que se pueda ir como apreciando este concepto, dado que es un poco más complicado verlo quizás. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra definición? Nuestra definición va a ser la siguiente. Nuestra definición es sea f, como dijimos ahorita, una función vectorial de variable vectorial con un dominio, es decir, un dominio contenido de Rn que va a Rn, igual que en el caso anterior, alfa va a ser una curva que va de un intervalo a, b a Rn. Esto es igual que el caso anterior. La imagen pues de alfa va a ser nuestra curva de estudio que debe tener, bueno, debe estar contenida en el interior del dominio, ¿vale? Ahora bien, definimos la integral de línea. Aquí, la integral de línea de f sobre la curva c como, vamos a decirlo, vamos a definir de la siguiente manera. La integral de línea sobre la curva c ahora va a ser f punto, bueno, producto punto con el vector tangente unitario ds igual a la integral de a b de la función f evaluado en alfa de t punto alfa prima de t, ¿vale? Esta va a ser nuestra definición de integral de línea, ¿ok? Entonces, pues bueno, igual esta la podemos escribir como la integral sobre la curva c de
f punto de alfa, ¿vale? Ahora bien, bueno, cabe aclarar antes de avanzar, siempre que la integral del lado derecho de la igualdad exista, ¿vale? Entonces, bueno, ahora bien, vamos a hacer primero un ejemplo matemático, es decir, vamos a ver cómo se aplica esto de manera matemática y luego vamos a ver cómo nos puede ayudar de manera física en cosas como sería el flujo, por ejemplo. Esta integral nos puede ayudar para calcular flujos, ¿vale? Pero bueno, antes de eso, lo que voy a hacer va a ser un ejemplo matemático. Entonces, ¿cuál va a ser el ejemplo que voy a estar buscando yo? En este caso va a ser el siguiente. Sea f de x, y igual a x cuadrada menos x, 2x cuadrada y, ¿vale? Ahora bien, la curva que vamos a analizar va a ser C, va a ser la curva, se hace más bien la parábola, que va de 0, o sea, del punto 0,0 al punto 1,1, ¿vale? Entonces, esta va a ser nuestra curva donde vamos a analizar. Y entonces lo que vamos a buscar es calcular la integral sobre la curva C de f punto de alfa, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que nos piden calcular. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer la siguiente solución. Entonces vamos a hacer solución aquí de esto. ¿Qué tenemos? Pues que alfa la podemos parametrizar de la siguiente forma. Una curva que va de 0 a 1 a R2, porque pues va a ir a la parábola, ¿verdad? Tal que alfa de t sea igual a t, t cuadrada, ¿vale? Si nos fijamos, pues esta, o sea, aquí estamos dándole parámetros en t de 0 a 1 y nos está pintando de este lado la parábola, ¿vale? Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que, por ejemplo, esto podemos verificar que alfa de 0 es igual a 0,0 y alfa de 1 es igual a 1,1, ¿vale? Y entonces, pues bueno, lo que tenemos es que esta forma de parametrizar la curva sí es válida. Y entonces lo que tendríamos que hacer para calcular la integral de línea sería la integral sobre c de f punto de alfa igual a la integral de 0 a 1. ¿De qué? Tenemos que obtener f. Pero f pues ya nos los dan, ¿no? Nada más que aquí pues tenemos x cuadrada menos x. Entonces, ¿cuánto vale x? X vale t, ¿no? Entonces sería x cuadrada menos x sería t cuadrada menos t, ¿vale? Y luego, coma, en este caso en f tenemos 2x cuadrada y, entonces sería 2t cuadrada por y, que en este caso sería t cuadrada. Esto producto punto con alfa prima, por lo que tenemos acá, por alfa prima evaluada en t, bueno, alfa prima de t. ¿Cuál sería alfa prima de t? Pues sería el vector 1,2t. Lo que estamos haciendo para obtener eso es derivar esta parte de aquí. Es lo que nos da 1,2t y esto ya con respecto a dt. Entonces lo que tendríamos con esto que sería pues la integral de 0 a 1 de que si hacemos el producto punto tendríamos de t cuadrada menos t, luego más 4t quinta, ¿vale? Esto pues bueno, ¿por qué? Porque lo que hicimos fue t cuadrada menos t por 1, esto es t cuadrada menos t, y luego más 4t quinta, 2 por 2, 4, t cuarta, t cuadrada por t cuadrada, t cuarta por t quinta, ¿vale? Y entonces esto de t, y ya basta con hacer esta integral. Y entonces, ¿qué tendríamos? La integral de 0 a 1 de t cuadrada, la podemos separar y sería 1/3 de t cúbica evaluada de 1 a 0, menos 1/2 de t cuadrada evaluada de 1 a 0. Luego más, que tendríamos 4, o sea 4 sextos de t sexta evaluada de 1 a 0, ¿vale? O sea, aquí lo que hicimos fue integrar cada una de, bueno, separar nuestra integral, integrar esta parte, luego integrar esta parte y luego integrar esta parte, ¿vale? Y entonces lo que tenemos pues sería 1/3, luego si evaluamos en 0 pues se va, menos 1/2, si evaluamos en 0 se va, más 4 sextos, ¿vale? Y entonces pues ya lo que hay que hacer es obtener esta integral, o sea, esta suma, perdón.
Entonces, ¿qué tendríamos? Pues esto lo podríamos expresar como 2 sextos, ¿verdad? Menos, esto lo podemos expresar como 3 sextos, más 4 sextos. ¿Y esto cuánto va a ser igual? Pues tendríamos 3 sextos, que esto es igual a 1/2, ¿vale? Y entonces, ya, o sea, esto es lo que tendríamos, que nuestra integral sobre la curva C de f punto de alfa es igual a 1/2, ¿va? Y entonces ya con esto lo que tendríamos, pues es lo que estábamos buscando en el fondo, o sea, obtener el valor de esta integral. Y bien, ¿para qué nos puede servir esto? ¿Cuál sería una aplicación física importante? Bueno, pues aquí tenemos que una aplicación física importante es la siguiente, o sea, obtener un flujo, ¿vale? A través de una curva cerrada, es decir, nosotros, bueno, primero vamos a escribir que una aplicación importante es obtener flujo, ¿vale? A través de una curva cerrada. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Ok, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros habíamos definido la integral como la integral a lo largo de la curva C de f.t ds, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es cambiar este vector tangente por un vector normal. Entonces va a ser la integral a lo largo de la curva C de f.n de ds, ¿vale? Ahora bien, ¿qué vamos a ganar con esto? Pues bueno, con esto lo que vamos a obtener va a ser el flujo. Va a ser el flujo a través de la curva, ¿vale? En este caso, regularmente se suele poner así. Y lo que nos está diciendo nada más es que es una curva cerrada, ¿vale? Eso es como la integral de línea a través de una curva cerrada. Y al hacer esto, o sea, al sustituir en lugar del vector tangente por el vector normal unitario, lo que vamos a obtener es el flujo a través de, el flujo que pasa a través de la curva, ¿vale? Entonces, para poder aterrizar esto un poco más, pues vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo posible sobre esto? Pues pensemos en lo siguiente. Pensemos que queremos calcular el flujo. Vamos a hacer el ejemplo siguiente. Como ejemplo vamos a tomar al flujo F igual a 2x, 2y. O sea, este va a ser nuestro campo F. A través de la curva cerrada. Bueno, ya de la curva cerrada que vamos a escribir como del círculo unitario, ¿vale? Unitario. A través del círculo unitario. Es decir, queremos ver cuál es el flujo que va a haber. Es decir, vamos a dibujarlo un poquito. Y entonces, ¿qué tenemos? Aquí tendríamos un círculo unitario. Esto de acá nos pinta un flujo. Este campo F nos pinta un flujo, ¿vale? Que lo que va a hacer, si lo dibujamos, pues va a ser de la siguiente manera. O sea, van a ser vectores con el siguiente estilo, ¿vale? O sea, que van a ir como así, así, o sea, que siempre van a salir, ¿vale? Y entonces lo que nosotros queremos calcular es ese flujo a través de nuestra circunferencia, ¿va? Y para ello, pues, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar la integral de línea. Ya tenemos una función que nos describe el flujo. Y ya tenemos a través de qué curva es, que en este caso pues es un círculo unitario, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos nuestra curva y ya tenemos todo. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo podemos parametrizar nuestra curva? Sabemos que nuestra curva, RT, la podemos parametrizar como el coseno de t, seno de t, ¿vale? Y entonces, pues bueno, esto es para obtener los valores de x y de y de esta f. Es decir, este va a ser nuestro valor de x y este va a ser nuestro valor de y, ¿va? Y entonces, ¿qué tendríamos? Ah, bueno, pues la integral a lo largo de la curva de f.n ds va a ser igual a ¿qué? A la integral de 0 a 2pi, porque sabemos que el círculo vamos a parametrizar de 0 a 2pi para dar toda la vuelta al círculo. Ahora bien, de 0 a 2pi, ¿y cuál va a ser nuestro campo? Bueno, antes de seguir, cabe aclarar que aquí tenemos que fijar el sentido con el cual vamos a recorrer el círculo para saber de dónde a dónde integrar. En este caso, por ejemplo, para este ejemplo lo que hicimos fue tomar el sentido antihorario, ¿vale? Pero pues podríamos tomar cualquier sentido. Entonces ya si tomamos el sentido antihorario, ahora sí, ¿no? Estaríamos haciendo lo que describí acá, empezando aquí y haciendo esto. Entonces vamos a integrar de 0 a 2pi, de que nuestra f pues va a ser 2 coseno de t, 2 seno de t. Esto pues, ¿qué tenemos? Que es 2x, 2y.
producto punto con el vector normal. ¿Cuál es nuestro vector normal unitario? Bueno, pues en este caso nuestro vector normal unitario, ¿cuál va a ser? Pues también va a ser coseno de t. Aquí voy a poner nada más el vector normal antes de seguir, de t, ¿vale? De t. ¿Por qué? Pues bueno, nuestro vector normal va a ser coseno de t, seno de t. Esto tiene norma 1, porque si elevamos coseno al cuadrado más seno al cuadrado, eso es 1, raíz es 1. Y si nos fijamos cómo va pintando este vector, pues va siendo un vector así, un vector así, un vector así. Entonces son vectores normales a la circunferencia, ¿vale? Entonces este es nuestro vector normal unitario. Entonces nuestra integral de línea C a través de la curva cerrada, aquí no lo puse, pero bueno, es cerrada, de f.n de S va a ser igual a la integral de 0 a 2pi de 2 coseno de t, 2 seno de t, producto punto con coseno de t, más seno de t, dt. Y entonces esto cuánto va a ser igual. La integral de 0 a 2pi, ¿de qué? De 2 veces coseno cuadrado de t, más 2 veces seno cuadrado de t, dt. Esto es igual a 2 veces la integral de 0 a 2pi de coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t dt. Que esto pues es una identidad trigonométrica y entonces esto va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a 2pi dt. Esto va a ser igual a 2 que multiplica a t evaluado de 2pi a 0 y esto va a ser igual a 4pi, ¿vale? Entonces ya nuestro flujo, o lo que calculamos en este caso sobre C, pues es f.n de S, ¿vale? Va a ser igual a 4pi. Este es el flujo que atraviesa, ¿no? Bueno, que atraviesa el círculo, este círculo con ese campo, ¿va? Entonces, bueno, este es un ejemplo físico que es importante, pues nos permite calcular flujos. Entonces, bueno, ya lo que vimos, o podemos resumir de la clase del video, de este video es, hicimos una generalización de la integral de línea para funciones vectoriales de variable vectorial, es decir, de un dominio en Rn a Rn. El vector t es el vector tangente unitario a la curva alfa, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí hicimos un ejemplo matemático para ver cómo calcularlo. Luego acá vimos una aplicación física y un ejemplo para ver más o menos cómo es que se calcula el flujo a través de estas integrales. Y bueno, seguiré haciendo videos de cálculo vectorial que puedan ser de utilidad. Nos vemos en la próxima.